Igor Setuain, gracias por este podcast que llevo detrás de ti un montón de tiempo, para que me des media horita de tu tiempo, que ya sé que es difícil. Luego pondremos abajo un poco de descripción tuya, contactos y demás, Muy pero por bien. avanzar un poco a la gente que nos escucha, Igor Setuain, doctor, fisioterapeuta y dueño CEO de TDN, una clínica de muy alto nivel aquí en Pamplona, donde combina diferentes profesionales, preparadores físicos, traumatólogos, fisioterapeutas, para dar un servicio integral a los clientes. ¿No, Igor? Sí, así es. TDN Clínica lo que ambiciona es ser un concepto de clínica del ejercicio donde multitud de enfermedades y lesiones del aparato locomotor se traten desde ese denominador común que es el ejercicio terapéutico, que es la herramienta cada vez va recogiendo más evidencia científica en muchos ámbitos, que es la herramienta más eficaz para el tratamiento de multitud de condiciones a nivel de salud, ¿no? Hablamos desde metabolopatías, cardiopatías y luego, pues clásicamente lo que se ha entendido el ejercicio terapéutico en su ámbito de aplicación normal, como es una esguince de tobillo, una rotura de fibras, etcétera. Ahí es Vale. donde intentamos un poco ese cambio de paradigma, utilizar el ejercicio terapéutico como herramienta fundamental y para ello lo que hacemos es pues articular diferentes brazos de actuación en base al expertise de cada uno de los profesionales. Hay un brazo de rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas, hay un brazo de rehabilitación cardíaca, hay un brazo de geriatría, en donde cada uno pues va transfiriendo sus conocimientos y ofreciendo a los clientes, a nuestros pacientes, pues las mejores soluciones para la mejora de su salud, ¿no? Básicamente es un poco esto, innovador desde el punto de vista que se emplea un software que se creó ad hoc para la clínica, en el que pivotamos toda nuestra práctica asistencial y nos permite, en definitiva, tener un repositorio del dato digital donde poder objetivar cómo es el estatus funcional de nuestros pacientes y poder generar evidencia acerca de la evolución de sus condiciones. Igor, tú que eres también profesor en la universidad, ¿crees que es una tendencia este paso que se está dando, como en tu caso, ¿no? al terapéutico, al ejercicio terapéutico, a actividad terapéutica? ¿O todavía estamos hablando de fisioterapeutas que aún utilizan mucho la terapia más manual? ¿O cómo lo ves ese paso? No, yo creo que ya desde la propia universidad ya cada vez es más evidente la apuesta, ¿no? La apuesta y la transmisión de lo que es el nivel de conocimiento científico a disposición de los alumnos. Hoy en día, en el año 2025, ya sabemos que el ejercicio es beneficioso para la salud, sabemos que correr es beneficioso para la salud del cartílago, que es un cambio de paradigma. Sí, correr es bueno para el cartílago de tu cadera, para el cartílago de tu rodilla, no porque tengas artrosis y 45 años tienes que dejar de correr. Lo que pasa que es dosis dependiente. Hay un volumen de carrera que tu rodilla es capaz de tolerar y mediante el entrenamiento terapéutico lo que hacemos es aumentar la tolerancia a la carga a que puedas correr más. A partir de ahí, cada vez más fisios se unen a esta corriente. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Ujú. Evidentemente nunca va a desaparecer la terapia manual y Claro. terapias coadyuvantes en este ámbito, pero que cada vez un fisioterapeuta tiene que saber prescribir ejercicio es un hecho, yo creo, irrenunciable a su condición de profesional sanitario, ¿no? Claro, porque a ti cuando te llega un cliente o un paciente, en este caso, ¿no? Que para ti son pacientes y a la vez clientes de tu clínica, siempre habrá una parte que será manual, ¿no? Una terapia más manual, que trates en camilla. Sí, sobre todo muchas veces el paciente es lo que espera, ¿no? Claro. Entonces, desde ese sentido, hay mucho en la educación al paciente de cuáles son las herramientas más efectivas para la mejora de su condición y, no obstante, siempre te apoyas en terapias manuales que nos dan muchos beneficios a nivel de percepción del paciente de su condición, a nivel de establecer un vínculo con el propio paciente, generar mejoras en el dolor, pero cada vez en una consulta el tiempo dispuesto a las terapias manuales o el tiempo dispuesto a la educación sobre la condición, sobre su enfermedad y el papel del ejercicio físico en esta es cada vez mucho mayor. El Vale, segundo que el primero. vale. Me has comentado ahora mismo que el fisio ya está dando ese paso. El cliente, el paciente, cuando tú le dices que tiene que hacer ejercicio, ¿cómo se lo toma? ¿También ve ese paso o te cuesta mucho hacerle De, ver que no es camilla solo?
Depende del tipo de paciente, depende de escalones etarios, depende del tipo de disciplina en la que participan. En el paciente deportista es más fácil porque ya lo articula desde lo que él hace, que es hacer deporte, entonces es hacer un Claro, deporte diferente mientras se recupera, ahí más o menos la batalla está ganada. Cuesta más en pacientes pues, de mayor edad, donde clásicamente se les ha enseñado que cuando una cosa duele hay que dejar de hacer y tiene que tomar una medicación para bajar el dolor y que espera más un tratamiento paliativo realmente de sus síntomas que revertir la condición, ¿no? Pero cada vez se van dando cuenta, sobre todo después de la experiencia de pasar por nuestra clínica y por otras clínicas de la misma metodología, sí. se dan dando cuenta de que efectivamente la herramienta más efectiva es el ejercicio y además es lo que mayor generación de autorresiliencia les confiere y confianza en ellos mismos y capacidad de superar la enfermedad. Es un doble impacto el que tiene el hacerles Claro. activos. Y supongo que para ti y para tu equipo, a la hora de hacer este paso, es más fácil luego fidelizar, ¿no? A este cliente, porque ya en tu clínica también está haciendo ejercicio, tienes diferente tipo de material para hacerlo y ya lo tienes captado para que siga haciendo, ¿no? Contigo. Es un poco también esa doble arma, Sí, ¿no? Que tienes tú. sí. Lo que consigues es adherirle a ser activo. Eso implica que va a acudir a la clínica a ejercitarse, implica que se descargará la app para encontrar su entrenamiento, después de pasar por nuestra clínica seguirá adherido porque ya sabe la importancia del ejercicio físico a un gimnasio de su barrio en el que tendrán un software que prescribirán ejercicio, es decir, eh, ese paciente entra, digamos, en el pool de clientes Diana de empresas tecnológicas de prescripción de ejercicio como puede ser XFIT en este caso, ¿no? Ujú, ujú, de acuerdo, perfecto. Tú, a la hora, para ti es más fácil captar un cliente que, ¿no? Que tiene una lesión, por ejemplo, porque enseguida te está buscando a ti, una clínica como la tuya, ¿no? Para ti la captación es más sencilla que para un entrenador, un fisio normal o demás, ¿no? Sí, sí, desde luego. Esto además se observó de manera muy evidente durante la pandemia. Nosotros que teníamos diferentes brazos de actuación, desde el ejercicio físico salud, ejercicio físico rendimiento, fisioterapia, rehabilitación, en, en el periodo post-pandemia, donde la limitación económica era importante por el parón económico que había y de realmente la gente pagaba cuando estaba pasándolo mal, el brazo que se mantuvo fue el asociado a una condición dolorosa o de entidad para tu salud. Por Ujú, ejemplo, cardiópatas y lumbalgias agudas. El vale. paciente, en este caso, pagaba porque le dolía algo o porque era consciente de la importancia del autocuidado. Sí que se ve una ralentización de los servicios de preparación física para el rendimiento, por ejemplo, gente que venía a pagar para entrenar en relación a correr medias maratones o preparar físicamente pues para estar mejor, ¿no? Ujú, Entrenamiento funcional al uso. Eh, sí que se vio que también había mucha disposición de metodologías por internet, ¿no? Conéctate a las 5 y hacemos una Tabata es session de verdad, no sé qué. Entonces, ahí es era verdad. gratis, accedían, pero cuando una persona tiene dolor o tiene un problema de salud importante o al que le da importancia, realmente eso se vio que era la condición más estable de seguir suscrito, sí, sin duda. Claro, entonces ahí tu arma sería siempre, o ha sido en este caso, el dolor o lesión o algo que les impide hacer el ejercicio o la actividad habitual suya, y ahí tú lo que les das es la solución y encima les das un seguimiento para prevenir una Sí, siguiente lesión. les enseñas a entrenar y les enseñas a gestionar su episodio de dolor porque puede ser que sobrevenga y a ser resiliente en la gestión de ese episodio, por ejemplo, en el contexto de tendinopatías. No vengas a verme cada vez que te duele el tendón. Entiende que es una tendinopatía, entiende que es la gestión de cargas, entiende que es la carga mecánica que tienes que aplicar al tendón para que éste se haga más fuerte y sea capaz de tolerar más minutos de carrera. Y si aun con todo eso te molesta o tienes dudas, vienes. Entonces te das cuenta de Fenomenal. que tienes mucha gente en el radar. Por eso es importante pivotar la asistencia desde un software, porque te permite escalar a mayor número de pacientes de tu ámbito de actuación y sobre todo tienes un impacto que yo creo que es muy positivo, que es el de mejorar la calidad de vida de las personas, pero por ellos mismos, porque ellos Qué bueno. entienden y empiezan a aplicar nuevos dogmas, ¿no? Acerca de la rehabilitación de su lesión. Y entiende, cuando tú les explicas todo esto, ellos lo entienden.
Alguien que no es profesional de la actividad física, ¿lo entiende o Yo no? creo que sí. Habría que preguntarles a ellos. Pero yo creo que Sería sí, yo bueno. creo que sí. Yo creo que sí, por Sí, cómo van evolucionando y por cómo van cambiando cosas que hacían y tal. Yo creo que hay una cosa muy importante que es generar certidumbre, porque ya se ha visto que la incertidumbre y el miedo es un amplificador del dolor. Entonces, en el año 2025, que estamos en plena efervescencia de ampliación de conocimientos de neurociencia del dolor, saber que acotar la incertidumbre de tu paciente y darle esperanza acerca de su proceso recuperador es uno de los impactos más positivos y evidentes que puedes tener como fisioterapeuta en el manejo de su condición. Pero vamos, sin duda. Entonces ahí vale, es muy importante el trabajo de educación al paciente sobre el dolor, de acompañarle, de darle herramientas, casi tan vale. importante como el que se mueva, porque educar en el dolor es lo que va a permitir que el paciente se mueva. Porque si no entiende la condición no se atreve a moverse porque le duele, ¿no? Entonces Claro, es muy claro. importante ese papel. Y realmente cuando tú educas a un paciente y le enseñas, también lo estás fidelizando contigo, ¿no? Sí, Vuelve. Y cuando tiene sí, una duda, sí. vuelve a ti. Cuando tiene cualquier tipo de duda, vuelve a ti. Aunque antes decías, ¿no? Pero luego puede hacer ejercicio en su gimnasio de abajo de su casa. Pero seguramente luego volverá a ti de vez en cuando para que tú le sigas educando y le sigas diciendo qué tiene que hacer, ¿no? Sí, sin duda. Luego siempre es la persona para De su referencia. consejo. Para su ¿Y consejo, dónde, sí. y dónde está el límite de amistad cuando ya tienes a un cliente de muchos años que te pide consejo ya gratis? ¿Dónde está ese límite de paciente y amigo? ¿Tú lo tienes o no? El límite, el límite está en hablar con él en consulta, no por WhatsApp. O sea, cuando llega es cuando le cobras, ¿no? Ahí está. Ese es un límite Claro, bastante claro. No, claro. hombre, luego siempre pivotar tu asistencia en torno a un software también te da opción de tener interacciones no facturables por WhatsApp, por la propia herramienta de comunicación del software. Oye, Ujú. este ejercicio que me has mandado me resulta muy intenso, tal, pues le cambias y haces una pequeña modificación en su programa y no lo cobras. Pues bueno, no lo cobras, pero al final un cliente contento es un cliente que recomienda, ¿no? Entonces yo lo veo más como una inversión en marketing que realmente estás regalando un servicio, ¿no? Sí que es Está cierto que claro. lo que nunca hago es generar prescripciones para patologías o para lesiones que no he visto. Oye, Vale. un amigo mío me ha dicho que tú no es 15, a ver si le puedes mandar. No, no, porque yo creo que todavía la tecnología está lejos de poder sustituir al clínico en valorar, en objetivar, en determinar cuál es el estado funcional y clínico de una lesión y en base a eso articular un plan de recuperación, ¿no? Porque el profesional siempre va a tener que estar, siempre, aquí en el futuro, por mucho IA que venga o mucha innovación que nos esté llegando, que está muy bien para ayudar al profesional, pero esa figura no tiene que desaparecer, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Incluso cuando articulamos matrices de datos que explotan por testings autónomos del propio paciente en un proyecto piloto que tenemos ahora en el contexto de las lesiones de hombro, que desde el propio app tú te valoras. Claro, esa valoración ya la ha escrito un clínico y está dirigida desde ahí y en base a la puntuación o te prescribe un entrenamiento si no estás realmente muy afectado en base a lo que puntúan pacientes sanos, puede prescribirte una pauta de ejercicio, pero desde luego si superas un umbral tienes que acudir a un profesional. Yo creo que Claro. siempre vamos a tener que apoyarnos en este tipo de tecnologías en el criterio presencial del propio terapeuta. Si no, estaríamos asumiendo, en mi opinión, demasiado error. Claro, claro. Una vez ya superas un umbral que es un límite, ya tienes que ir a un profesional para que lo que haces tú te guíe, te diga cómo hacer los entrenamientos, Sí, entrenar contigo allá. Porque tú también ahí tienes, en la clínica tienes tú también tienes la parte de entrenamiento donde tienes a tus preparadores físicos, entrenadores, ¿no? Que sí, acompañan al paciente en ese caso, ¿no? Después. eso es. Vale. Después, cuando ya han resuelto su condición, siguen entrenando. Hay un periodo transitorio que se pueden apoyar en la clínica y siguen entrenando con nosotros hasta que ya, digamos, como que vuelan solos y acuden pues a valoraciones semestrales acerca de su condición o vienen a entrenar presencialmente en un programa de entrenamiento funcional determinado, pero ya fuera del contexto de su lesión, sí. Sueles, digamos, como que los incluyes en el radar, ¿no? Y la gente sana pues entra y Sí, sale del radar. A veces viene a entrenar, otras veces se prepara otro tipo de tal, a veces se apunta a CrossFit, va a un gimnasio de CrossFit, luego vuelve, esto ya... Pero te tiene de referencia vale. para la prescripción del ejercicio y la valoración de su estado de salud, ¿no?
Está claro. Y para que vuelvan, ¿cómo les soléis motivar? Simplemente vosotros, claro, la motivación es intrínseca en el que vosotros dais un buen servicio para que se recupere de una lesión, por ejemplo, que ya no tenga dolor, ¿no? Y eso es un poco lo que luego ayuda a volver, ¿no? A ti. Cuando tiene otra vez un dolor o cuando tiene una lesión, vuelve a ti, Sí, lo que ese más hace paciente. volver es la experiencia satisfactoria de uso de estos servicios. Luego, cuando tiene otro problema, pues se acuerda y vuelve a consumirlos. O incluso Sí, están en el radar nuestro porque siguen entrenando en la clínica o siguen, insisto, es importante la implementación tecnológica de un software, siguen utilizando el software porque siguen entrenando en base a las rutinas que les prescribe el propio software, por el preparador físico, les sigue mandando planes de entrenamiento, los tienes en el radar, entonces es como un servicio que él te tiene presente en su día a día, ¿no? O te tiene presente en relación al plan de entrenamiento que estás siguiendo, ¿no? Entonces va consumiendo un poco como mm, si fueras, pues a modo, como un taller de coches, ¿no? Tú no llevas todos los meses el taller al coche, pero cuando tienes un problema, pues siempre vas al mismo sitio, ¿no? sí, claro, actos de confianza, ¿no? Donde te han dado una buena experiencia, Eso. te han dado un buen seguimiento y además en lo que tú decías, luego esto te ayuda a conseguir más clientes porque hablan bien de ti y el boca a boca sabemos que es el mejor marketing. Sí, En captación tú al final lo que usas es el boca a boca, ¿no? La las mayoría de las experiencias veces. positivas. Alguien que ha estado y que te lo recomienda. Exactamente, exactamente. Member get member, ¿no? Que Sí, dicen que es una de las buenas. Bueno, a la vez también tú haces asesoramientos a profesionales del deporte, sobre todo de fútbol, ¿no? sí, Muy sí. centrado en el fútbol estás. Ahí hay mucha diferencia en un paciente que te viene a la clínica. ¿Usas diferentes métodos? ¿Qué haces diferente en un profesional de una persona habitual que te puede llegar con una lesión igual que de profesional? La principal diferencia que va a haber en un profesional de élite, sobre todo en el fútbol, pero tenemos ciclistas, esquiadores, la principal diferencia es la intensidad y el volumen de la pauta Ujú. del ejercicio de rehabilitación. Es decir, metodológicamente se rehabilitan exactamente igual que un paciente mío al uso, lo que pasa es que cambian la exposición, la intensidad, el volumen, la exigencia de cara a tener un reto, un hito en el calendario marcado y tener que tomar decisiones muchas veces no en base a la reparación biológica tisular de los tejidos, sino otros condicionantes que pasan en el mundo del deporte, ¿no? Pero también Sí, hay mucho papel educacional, él tiene que conocer qué es su pubalgia o tiene que saber de qué va su lesión meniscal o qué significa romperse el cruzado o qué significa tener una rotura miotendinosa. Es muy importante que el propio deportista entienda su condición para a partir de ahí anclarlo al programa, porque es un programa que es muy dependiente de su nivel de involucramiento. Si él no hace por aplicar los estímulos mecánicos que tú prescribes, no va a mejorar. De manera pasiva no se pueden reproducir esos patrones. La electroestimulación no sirve para esto. Aplica un tren de impulso y una estrategia de activación muscular que es artificial, no es la propia del propio músculo, ¿no? No conecta músculo-cerebro este eje. Yo creo que el mayor impacto que tienen este tipo de deportistas es que tienen un hito en el calendario que cumplir con respecto a una otra persona de la calle, pero metodológicamente a nivel de tesis que tienen que pasar para dar pie a evolucionar en sus procesos, yo creo que es muy similar. Debería ser muy similar. sí, y luego también la presión que decías externa, ¿no? De un jugador que vale muchos millones que tiene que volver al campo cuanto antes, ¿no? Y esa parte no la tiene un amateur, no la tiene una persona. Ahí No, sí que no esa lo tiene que presión hacer, puede saltarse. pero él tiene ¿Perdón, que Igor? saber lo que Sí, implica esa decisión. O sea, muchas veces a claro. mí me toca estar como consultor dentro del propio club, como consultor por fuera del club, y yo al jugador siempre le digo lo mismo, tú tienes 15 años de carrera profesional, tienes que intentar explotar y amortizar los 15 años. Porque si llegas a los 3 años con una serie de secuelas funcionales derivadas de las lesiones que has tenido que ya no te permiten llevar este ritmo tan intenso de actividad, no vas a poder amortizar, no vas a poder explotar todas tus capacidades durante todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes que entender la importancia de recuperarte bien de las lesiones, de cuidarte durante el periodo competitivo, de estar adherido a pautas de prevención que te hagan más resiliente y que te hagan estar más días disponibles para el entrenador, que es una de las variables de rendimiento ya en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol concretamente, que se ha establecido como una de las unas KPIs en el servicio médico de Sí, cualquier equipo de fútbol, ya están dentro del paraguas del servicio de optimización del rendimiento del jugador, no es un servicio médico paliativo,
sino que ya están dentro del paraguas del performance staff. Entonces, y ahí volvemos a lo de antes, hay una parte muy importante de apoyo en la tecnología, porque la tecnología te permite medir y te permite almacenar el dato y explotarlo para sacar evidencia de la efectividad de tus procesos, y en la educación del propio paciente. Hay que desgastarse mucho ahí porque yo creo que es una de las piezas fundamentales para lograr una buena adherencia del jugador al plan de entrenamiento, sin duda. Plan de rehabilitación, perdón. Sí, genial. Por acabar un poquito, ¿recuerdas algún hito con algún cliente que te ha dejado huella de decir, joder, qué rápido se ha recuperado o qué bien se ha recuperado? Me da igual profesional que un cliente tuyo un paciente tuyo de la clínica. ¿Recuerdas algún hito así que digas, joder, se dieron todo para que se hiciera perfecto esa recuperación y salió todo genial en un tiempo récord? ¿Recuerdas algún cliente así o no? Sí, Sí. bastantes. Bastantes casos de éxito, también casos de fracaso, afortunadamente los menos. ¿Qué Vale. tendrían en común los casos de éxito? Eh, Evidentemente, porque yo soy el mismo terapeuta en el deportista que recupera en tiempo récord que en el deportista que desgraciadamente tiene un evento de recaída, ¿no? Soy el mismo Sí, terapeuta, la misma tecnología, la misma conceptualidad, la misma educación, y yo creo que lo que cambia es la actitud del propio paciente, la sí. determinación y la convicción en que va a superar el proceso. En los pacientes las recuperaciones más espectaculares que hemos tenido, ahora haciendo memoria, es gente que a pesar de toda su adversidad seguía trabajando, seguía convencido, él confiaba en sus posibilidades de volver a rendir a buen nivel. Yo creo que la determinación del paciente en que va a superar el proceso es clave. Por eso, o lo llevas innato, que son los super series, Sí, o hay que intentar ayudarles. En el mundo de la élite pasa como en el mundo de la calle. Hay gente que tira para adelante y gente que tira para atrás. Hay exacto. superdeportistas que tienen unas condiciones para ser campeones olímpicos, pero mentalmente no han soportado ese entorno, han tenido dudas, no han sido capaces de sobreponerse a las lesiones y no han llegado. Y hay otros que a veces les digo yo el ejemplo, ¿no? Les pegas un tiro en la pierna y siguen corriendo. Sí, es verdad, es verdad. La cabeza muchas veces tira más, tira más. Sin duda. Pues muy bien, Igor, y muchas gracias por este rato. La verdad que es súper interesante. Dejaremos ahí tus contactos para que te puedan contactar en un momento dado si tienen alguna duda más. Un Y placer. nada, estamos en contacto, Igor. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Hablamos. Un placer. Gracias. Chao.